Buenos días a todos. Qué bendición que estamos ya reunidos y listos para compartir de la palabra del Señor. Este es un domingo en el que tenemos esta oportunidad de congregarnos alrededor del mensaje de la voz para escuchar lo que el Señor tiene para nosotros en esta mañana. Así que vamos a iniciar entonces. Gracias por tu tiempo y gracias por estar aquí en este lugar. Vamos a leer en el libro de Génesis, capítulo 41 y versículo 1, lo que el Señor tiene para nosotros en esta mañana. Mira lo que dice aquí entonces. Aconteció que pasados 2 años tuvo Faraón un sueño. Le parecía que estaba junto al río. Vamos a escudriñar sobre esta parte. Oremos al Señor. Amado Padre Celestial, gracias Señor por el privilegio que nos das de escudriñar tu palabra, de leer tu palabra, de poder acceder a ella para que ésta produzca vida en nosotros, produzca revelación en nosotros y nos permita, Señor, entender la instrucción, el mandato, pues, Señor, que tú tienes para cada uno de nosotros. Abre nuestros oídos para que nuestro espíritu pueda conectarse, Señor, pueda activarse y pueda despertar, mi Dios, y que todos nuestros sentidos espirituales también estén atentos, Señor. Es por la fe que a la sombra del Omnipotente, Señor, ponemos nuestra morada, ponemos nuestro lugar, en ese lugar secreto, donde el enemigo no puede robar la palabra, no puede distraernos, no puede estorbar, Señor, el discipulado que tú traes a nosotros. Y también por la fe, Señor, damos continuidad al establecimiento de la paz, Padre. El que nosotros podamos estar reconciliados contigo, Señor, y buscándote y siguiéndote en todo momento. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Miren lo que vamos a aprender esta mañana. Esperamos que pueda ser muy oportuno para nuestras vidas, porque la palabra debe producir en nosotros entendimiento, debe producir en nosotros revelación y debe llevarnos a una mejor relación con el Señor, debe llevarnos e impulsarnos a seguir avanzando en este discipulado para ser aquellos que se ocupan de trabajar en cumplir y en hacer la perfecta voluntad del Padre. Entonces aquí les voy a hablar de 2 faraones, que la Biblia no lo muestra. Uno nos lo estamos viendo en el capítulo 41 de Génesis y el otro lo vamos a ver en el capítulo 1 de Éxodo. Pero antes de que hablemos acerca de estos 2 faraones, en la lectura primera del libro de Génesis, vamos a encontrar allí cómo José, el hijo de Israel, está en Egipto haciendo la obra del Padre, como él, y la palabra lo dice, por causa de la voluntad de Dios y del plan de Dios, ha sido llevado a Egipto para que éste pueda allí ser aquel que dirija de parte de Dios, el que se pueda producir el pan, el que se pueda producir el alimento, que por una visión que ha sido mostrada o por un sueño que ha sido mostrado a Faraón, el Padre está revelando lo que va a hacer en Egipto. Entonces, leyendo otra vez, Génesis 41:1, aconteció que pasados 2 años, tuvo Faraón un sueño, le parecía que estaba junto al río, y viene ahí la explicación de lo que él soñó, que todos lo conocemos, que es que habían unas vacas gordas, luego unas vacas flacas, y las flacas consumían a las gordas, que habían unas espigas hermosas, y unas espigas que parecían así como que no mucho, y estas venían y devoraban a las otras. Entonces vamos a leer el versículo 8 y dice, y sucedió que por la mañana, hablando de Faraón, estaba agitado su espíritu. Esto es importante, su espíritu estaba agitado. Y envió e hizo llamar a todos los magos de Egipto y a todos sus sabios, y les contó Faraón sus sueños, mas no había quien los pudiese interpretar a Faraón. Faraón entonces, un hombre que había sido educado y formado para gobernar, pero para gobernar bajo las leyes egipcias, para gobernar bajo los intereses egipcios, para gobernar en relación a todo el plan que ellos tenían de lo que habían de hacer para imponerse como el mayor imperio o como la sociedad dominante de ese tiempo. Así que lo que vamos a hacer es reconocer nuestro, si le puedo decir de esta manera, nuestro lugar similar al de Faraón.
Porque nosotros aquí en la tierra hemos sido programados para hacer aquellas cosas del deleite natural. Hemos sido programados para trabajar, para entrar al círculo de pensamiento, de trabajo, al círculo hasta académico si tú quieres, para adaptarnos en las cosas que este mundo necesitan, para poder hacerlas de mejor manera, para nosotros poder ser útiles y para que podamos darle continuidad a lo que todo el mundo trae en su agenda, como dicen por ahí. Entonces, nuestra sociedad está siendo permeada para poder trabajar en ideologías, para poder trabajar en pensamientos futuristas, para poder ser una sociedad con una mayor apertura, en cuestiones de, para que no se entienda mal, una mayor apertura en lo emocional, una mayor apertura en cuestiones de que podamos ir alcanzando una mejor forma de llevarnos unos a otros. Pero es que este mensaje esconde el ir alejándonos de Dios. Y mira, tenemos que ser una mejor sociedad, sí. Tenemos que ser una sociedad tolerante, por supuesto. Tenemos que ser una sociedad inclusiva, por supuesto, pero tenemos que hacerlo a la luz de la palabra de Dios. Pero no podemos hacerlo de una manera en la cual las cosas vayan surgiendo de manera de cuestiones, de situaciones. Como pasó esto, tenemos que resolverlo así. Como hay cosas que gente que dice que el mundo debe llevar cierto rumbo porque ese es el lugar correcto, se dirige hacia allí, lejos de lo que la palabra de Dios dice. En realidad nosotros y todos debemos ser aquellos que la palabra sea la que dirija nuestro pensamiento, que la palabra sea la que dirija nuestras acciones, que la palabra sea la que dirija todas aquellas cosas en las cuales nosotros debemos participar, y todas aquellas cosas que necesitan ser reformadas y ser transformadas deben ser a la luz de la palabra de Dios. Y la luz que la palabra de Dios nos da a cada uno de nosotros nos lleva a esa tolerancia, nos lleva a ser prudentes, nos lleva a ser entendidos, nos lleva a ser aquellos que estén buscando lo que la misma palabra busca para nosotros, el que podamos recuperar nuestra condición de espirituales y por medio de este caminar espiritual ser aquellos que podamos regresar a lo eterno, regresar a la eternidad, tener esa comunión con Dios para poder ciertamente nosotros establecernos en lo que es verdadero, que es lo espiritual. Entonces, Faraón, que ha sido formado y criado para hacer las cosas en lo natural, en lo político, en lo diplomático, en lo económico, hacer de Egipto una gran nación, nosotros también hemos sido formados para continuar el legado de las cosas que aquí tenemos en la tierra. Pero vemos que así como Faraón tiene una falta de entendimiento en lo espiritual, muchos de nosotros también, por causa de la programación de este mundo, carecemos de esa sensibilidad espiritual para poder elevar nuestros ojos al cielo y poder conocer al Señor. Por eso es que es necesario que prediquemos la palabra, por eso es necesario que llevemos la palabra, por eso es necesario que presentemos la palabra para que pueda surgir ese despertar espiritual en todos nosotros, fuera de manipulaciones, fuera de caminos que se miran sombríos y fuera de cosas que confunden lo que verdaderamente Dios está demandando y buscando de cada uno de nosotros. Así que Faraón tiene un sueño. Y Faraón, que no es un hombre cristiano, que no es un hombre que busca a Dios, que es un hombre que no se ha ocupado de buscar las cosas acerca de Dios, porque no ha habido una oportunidad en él todavía, tiene un sueño de parte de Dios. Y este sueño, como leemos en el verso 8, dice, agita su espíritu. O sea, no es solo que el sueño viene a producir en Faraón un nerviosismo de qué está pasando. Viene un despertar espiritual en Faraón por algo que para él es desconocido. Y no sabe dónde va a encontrar la respuesta. Y no sabe dónde buscar la respuesta. Pero le están sucediendo cosas a él que no le habían pasado. Su espíritu despierta y su espíritu se encuentra agitado en ese momento por causa del sueño, que es una revelación de parte de Dios que le ha sido enviada. Entonces vemos que Faraón está
El Espíritu de Dios está haciendo que en el espíritu de Faraón empiece una búsqueda de algo que él no había hecho hasta ese momento. Por eso cuando predicamos y lo decimos, nosotros hablamos y predicamos para nuestro espíritu. No es que digamos, vamos a decir palabras bonitas para convencerte, palabras románticas para que se oiga bonito. No es de que vamos a hacerlo como un poema para que todos estemos así muy conectados, sino que se trata de que la voz y la palabra pueda hacer que nuestro espíritu despierte, que nuestro espíritu, como dice aquí, pueda agitarse para decir, hay que hacer aquello a lo que debemos hacer. Esto que está sucediendo puede ser para nosotros algo que no conocemos, y entonces esto nos tiene que hacer buscar el camino y buscar a Dios de la manera en la que la misma palabra nos lo dice, para que podamos llevar a nuestro espíritu a ese lugar de calma, a ese lugar de entendimiento, a ese lugar del reposo, para que nuestro espíritu pueda conectarse con el Espíritu de Dios y pueda entonces empezar a fluir, pueda entonces empezar a operar conforme a la voluntad de Dios. Así que Faraón tiene su espíritu agitado por causa de lo que ha soñado y empieza a buscar decididamente y con esfuerzo. Él empieza a buscar porque mira, él no dice, este es un sueño más, me voy a dormir y mañana ya veremos qué sueño, ya veremos qué pasa mañana. Sino que de parte de Dios, él sabe, o su espíritu sabe, que debe darle respuesta a ese sueño. Con esto no estoy diciendo que nuestros sueños nosotros tenemos que inmediatamente buscar y dar respuesta, y todos los sueños deben tener una interpretación. Quiero decir que cuando de parte de Dios un pensamiento, un sueño, una visión ha sido puesta, nosotros tenemos que levantarnos y buscar también, si es de parte de Dios, y buscar en la palabra de Dios cuál es la respuesta para eso, porque es un llamamiento que Dios hace sobre cada uno de nosotros. Y esto es algo que verdaderamente va a suceder en cada uno de nosotros. Así que Faraón dice entonces, sucedió, Génesis 41:8, que estaba agitado su espíritu, hizo llamar a todos los magos de Egipto y a todos sus sabios, y les contó Faraón sus sueños, mas no había quien los pudiese interpretar. Entonces aparece alguien que le recomienda a Faraón y le dice, yo conozco a uno que interpreta sueños. O vamos a decirlo de una mejor manera, yo conozco a uno que te puede revelar cosas que nadie revela. Yo conozco a uno que enseña cosas que nadie enseña. Yo conozco a uno que hace cosas que nadie puede hacer. Y aquí aparece entonces, en medio de los sueños y de la situación que está viviendo Faraón, aparece José. Y a José lo vamos a entender en esta parábola como el mismo Jesucristo, como una figura anticipada, lo hemos dicho, de lo que Jesucristo iba a venir a hacer años después. Y aparece José entonces acá para poder ser aquel que revele a Faraón las cosas que están por suceder, las cosas que están por venir. Y Faraón entonces tiene un encuentro con José. José, siendo la figura de Jesucristo, viene a revelar a Faraón las cosas que deben suceder. Verso 25 de Génesis 41. Entonces respondió José a Faraón, el sueño de Faraón es uno mismo, Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Y le revela entonces José el plan de Dios a Faraón. Regresemos a lo que dije al principio. Tú y yo posicionémonos ahorita en la figura de Faraón. Es necesario nosotros, para poder dirigir nuestra vida y dirigir nuestro camino hacia aquellas cosas que son las que agradan a Dios, es necesario que tengamos un encuentro con Jesucristo. Es necesario que tengamos un encuentro, como lo dice aquí la parábola, con José. Que venga aquel, el que habla las cosas entendidas, que venga aquel que dice la palabra, yo soy el camino, la verdad y la vida, y que tengamos un encuentro con el que verdaderamente nos va a revelar la voluntad de Dios. No lo que dicen los sabios, no lo que dicen los magos, no lo que otras personas o mucha gente quisiera de nosotros decir, a ver, yo te digo qué es porque yo soy listo para esto, sino que nuestro espíritu pueda verdaderamente decir, me está revelando la verdad, porque al escuchar lo que me está revelando, mi espíritu verdaderamente me confirma, o verdaderamente yo me conecto con lo que me está diciendo. Así que aparece José y le revela el plan a Faraón.
a un hombre de la tierra, a un hombre enseñado para continuar el legado de su pueblo, Faraón, a un hombre que ha sido entrenado para también emitir juicios, un hombre que ha sido entrenado para también seguir creciendo y apoderarse de las tierras que están alrededor de ellos, de establecer su dominio para que sean una gran nación, a un hombre que ha sido formado de manera, lo hemos dicho, para creer en muchos dioses. Tenía un Dios para esto, un Dios para aquello, un Dios para allá, a un hombre que inclusive en su posición de faraón, era un hombre que el pueblo le rendía a él, pues le rendía, podríamos decir adoración, un pueblo que le rendía a él, si quiere, respeto, que faraón era la máxima figura de lo que existía, y él estaba en una posición en la cual doblegar su espíritu, en la cual rendirse ante las cosas del momento era muy difícil. Sin embargo, cuando escucha la voz de José y ésta le interpreta el plan de Dios y ésta le revela el plan de Dios, Faraón reconoce que verdaderamente esa es la respuesta de lo que él estaba buscando. Así que te lo voy a decir de esta manera. Tú y yo estamos en la búsqueda de una respuesta. Tú y yo somos aquellos que tenemos muchas preguntas y estamos en el camino de la búsqueda de respuestas. Lo que aquí se vuelve bastante importante es que muchos quieren que la respuesta sea lo que ellos desean. Que la respuesta sea el anhelo que tienen verdaderamente en su corazón y que sean respuestas en las cuales muchos solo quieren que les digan cosas buenas. Pero a causa de los sueños, Faraón está en busca de respuestas y José le produce esa respuesta. En este mundo en el cual nosotros estamos temporalmente viviendo o caminando, también estamos en la búsqueda de respuesta, pero hacia dónde tu oído estará abierto para escuchar esa respuesta. Dice el verso 8 otra vez, Génesis 41:8. Sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu e hizo llamar a todos los magos. Hizo llamar a mucha gente para que le pudieran dar una respuesta. Y a todos sus sabios, hizo llamar a todos aquellos que se consideraba que tenían un nivel mayor de comprensión para que pudieran revelar el sueño a Faraón, porque Faraón necesitaba una respuesta. Tú y yo hoy necesitamos una respuesta. Hay muchos que están dispuestos a hablar y muchos que se consideran sabios que van a querer aportar algo y te digo, no lo van a querer aportar de mala fe, posiblemente van a querer ayudar de buena manera, pero tú y yo debemos estar muy claros que la única respuesta a la que debemos estar abiertos y la única voz que debemos escuchar es la que viene desde lo alto, es la voz de nuestro Padre Celestial. La voz que en esta palabra ha sido impresa, que en esta palabra nos ha sido dada a nosotros para que allí podamos reconocer la voz del Padre y que podamos verdaderamente recibir ese mensaje y recibir esa respuesta que por años muchos están buscando y que tú y yo necesitamos hoy para ser verdaderamente aquellos entendidos delante de Dios y para ser aquellos que recuperan el mensaje, que despiertan su espíritu para dirigirse hacia lo verdadero, hacia la eternidad. Entonces, verso 25 de Génesis 41. Entonces respondió José a Faraón: el sueño de Faraón es uno mismo. Dios ha mostrado a Faraón lo que ha de hacer. Después de la revelación que José hace a Faraón, nos vamos al verso 38. Y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, a José, en quien esté el Espíritu de Dios? El mensaje o la respuesta que José le da a Faraón, y José, como lo dije, es una figura de Jesucristo. José está actuando en este momento, la parábola nos está mostrando lo que Jesús debe hacer en nosotros, cómo el mensaje de la voz debe llegar a nosotros. La respuesta que José dio a Faraón hizo que se calmara el espíritu la respuesta que José dio a Faraón hizo que el espíritu de Faraón se calmara.
y que pudiera en realidad conectarse y decir, esta es la respuesta de lo que a mí me tenía agitado, de lo que a mí me tenía afligido. La respuesta está aquí y dice, hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios. Por la respuesta de José, por la voz de José, por la manera en la que José le habla a Faraón, Faraón dice inmediatamente, ahora reconozco que el Espíritu de Dios está en este. Pudieron hablar los sabios, pudieron hablar los magos, mucha gente pudo decir lo que quisiera, pero mi espíritu ahora me ha confirmado que la respuesta que éste me ha dado es esa respuesta que viene de parte de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios opera en José. Y entonces viene el verso 39 y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Verso 40, tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo y solamente yo seré el mayor. En el trono seré yo mayor que tú. Cuando viene el encuentro de Faraón con José, y Faraón en esa búsqueda que tiene de la respuesta, en esa búsqueda que tiene de conocer la verdad, en esa búsqueda que tiene de que le sea revelado el plan de Dios, él escucha la voz de José y encuentra y descubre y le es revelado y el misterio ha desaparecido y él se da cuenta que la voz verdadera del Padre opera en José, que es una figura de Jesucristo. Y lo que hace inmediatamente Faraón es rendir su casa, rendir su vida, rendir su pueblo, rendirse todo él delante de José. Y le entrega a José el control de todo. Y esto es algo poderoso. Como alguien, insisto, que desde niño ha sido criado para ser el gobernante, ha sido criado para que sea fuerte, ha sido creado para dirigir a su ejército, ha sido creado para llevar a su nación a niveles de crecimiento y llevarla a lugares donde aún no habían podido llegar, como ahora por causa de tener un encuentro con José, por causa de tener un encuentro verdadero con Dios, por causa de que su oído se abre para escuchar la voz, viene y se rinde delante de Dios. Y su espíritu ha afirmado que este joven llamado José parado delante de él dice, realmente el Espíritu de Dios está en este. Aquí es donde yo verdaderamente puedo rendirme y como dice aquí, puedo entregar mi casa y decir, y por tu palabra seremos gobernados. Haremos lo que la palabra dice, haremos lo que tú nos dices. Entonces Faraón tiene un encuentro, y lo voy a decir de esta manera, tiene un encuentro personal con el Señor. Tiene un encuentro personal con Jesucristo y le tiene por medio de la figura de José. Que insisto, José representa a Jesucristo. Y le es revelado el plan y por causa de ese encuentro viene Faraón e inmediatamente rinde su vida al mensaje que escuchó de la voz. Y Faraón no duda, y Faraón no piensa, pero ¿y qué van a decir? ¿Qué va a decir mi familia? ¿Qué va a decir la gente? ¿Qué va a decir mi pueblo? ¿Será que me van a dar golpe de estado por esto que voy a hacer? En ningún momento esos pensamientos se imponen sobre Faraón porque él ha descubierto lo verdadero. Él ha descubierto lo eterno. Él ha descubierto lo que viene del cielo y tiene la respuesta de lo que tanto le afligía, la respuesta de lo que estaba buscando. Por eso tú y yo debemos ocuparnos de la primera respuesta que tenemos, que es ¿cuál es mi identidad? ¿Yo quién soy y yo qué debo hacer? Esa respuesta la encontramos en Jesucristo. Esa respuesta la encontramos en la palabra. Esa respuesta la encontramos en el discipulado, en el aprendizaje continuo que tengamos de la palabra de Dios. Vendrá a nuestra vida la respuesta para verdaderamente nosotros descubrir y conocer quién es nuestro Salvador, quién es nuestro Señor, para conocer y descubrir que hemos sido hechos a imagen y semejanza y que nuestro destino es regresar a la presencia del Padre para permanecer ahí con Él. Y haremos aquí todas las cosas que debemos hacer y cumpliremos todas las cosas que debemos cumplir
cumplir, pero nuestro destino es el hacer la perfecta voluntad del Padre y regresar a su presencia para vivir y permanecer con Él ahí eternamente. Amén, espero darme a entender. Ahora mira en Éxodo capítulo 1 y versículo 8. Entre tanto se levantó en Egipto un nuevo rey que no conocía a José. Se levantó un nuevo faraón. Pasados los años, pasado el tiempo, se levanta uno nuevo, pero da una característica, este verso que estamos leyendo. Este no conoce a José. Por lo tanto, al poder seguirlo leyendo, lo que busca ahora no es honrar al Señor, lo que busca no es que la voluntad de Dios pueda continuar, lo busca que las cosas puedan seguir de la manera en la que Dios les ha permitido hacerlo, sino que lo que busca ahora es esclavizar al pueblo de Israel. Ahora regresa a la actitud, ahora regresa a las acciones anteriores del faraón, del primer faraón que vemos antes de conocer a José. Regresa a decir, yo soy el faraón, yo soy el que manda, ahora yo soy el que toma las decisiones, ahora yo soy el que tiene que hacer las cosas que son debidas porque yo soy el faraón, porque yo tengo el control de mi vida, porque yo tengo el control de las cosas que deben suceder. Y lo que hace inmediatamente es ponerse en acción para esclavizar al pueblo de Israel. Esto tiene un valor espiritual bastante impactante. El pueblo de Israel representa la operación del Espíritu del Padre. Y Faraón representa la operación de la carne o la operación del morador de la tierra. Entonces vemos a un primer faraón que cuando escucha el mensaje de la voz se rinde a los pies del Señor. Y vemos un segundo faraón que dice, no conocía a José, no conocía la voz de José, no conocía el mensaje de José, o dicho de mejor manera, no conocía la voz, no conocía el mensaje de Jesucristo, no conocía el mensaje de Dios. Por lo tanto, lo que va a hacer es actuar en consecuencia de su propio deseo. Actuar en consecuencia de su propia voluntad, y de esa manera él espera poner un orden a lo que él considera en su naturaleza humana debe ser el orden correcto de las cosas. Y quiere esclavizar al pueblo de Israel. El pueblo de Israel representa lo espiritual. Así que lo que desea ahora es, ya no haremos las cosas conforme a la voluntad de Dios, ya no haremos las cosas del Espíritu, ya no estaremos buscando regresar a la eternidad, ya no quiero que el fruto del Espíritu se produzca y lo voy a cautivar para producir mi propio deseo. Tú y yo en nuestra vida podemos ser representados por los testimonios de estos dos faraones. Poder ser aquellos que al tener un encuentro con la voz, un encuentro con nuestro Dios, rendir nuestra vida delante de Él, o ser aquellos que dicen, voy a apagar el espíritu, porque al apagar el espíritu apago el deseo de la oración, porque al apagar el espíritu apago el deseo de leer y de meditar la palabra de Dios. Porque al apagar el espíritu yo apago también, como que fuera un switch, apago la intercesión y el deseo de poder hacer la perfecta voluntad de Dios. Así que ambos, siendo moradores de la tierra, hay uno que verdaderamente conoce el plan de Dios y le es revelado Jesucristo, pero hay otro que dice que no le conocía. El que le conoce rinde su vida delante de Él, y el que no le conoce viene y su acción es a la esclavitud. Su acción es a apartarse de todas las cosas que Dios ha hecho hasta ese momento, apartarse del plan de Dios y empezar a trabajar en pro de las cosas que Él en sí mismo considera que son importantes y que son las que dan sentido a su lugar, a su posicionamiento como faraón. Tú y yo nos encontramos en ese momento, y si me dejas decirlo así, todos los días nos vamos a encontrar en ese momento en el que debemos decidir si seguimos escuchando el mensaje de la voz, el mensaje de Jesucristo, y que dirija nuestras vidas, o decidimos apartar el mensaje de la ley, apartar el mensaje de Jesucristo, apartar la palabra del Señor y hacer aquellas cosas que nuestra naturaleza humana o nuestro deseo de la carne
produce en nosotros. Así que esto nos trae a la decisión. Si nosotros queremos ser aquellos que verdaderamente conocen al Señor, o queremos ser aquellos que no le conozcan y que le rechazan para hacer nuestro propio deseo. Te lo digo de nuevo. Estamos viendo aquí en la parábola a dos faraones. Uno escuchó la voz del Padre y el otro no quiso conocerle. Y te digo por qué no quiso conocerle. Porque a raíz de que el primer faraón entrega todos sus bienes espirituales y materiales a los pies del Señor, el mensaje empieza a ser compartido y proclamado en las siguientes generaciones. Pero hay uno que decide no conocerle. Y este toma entonces el camino de nuevo de su propio deseo. Está en ti y está en mí el si verdaderamente queremos escuchar la voz de Dios, pero no solo escucharla para conocerle. O si queremos ser aquellos que hacemos a un lado el mensaje de la voz, el mensaje de la palabra, que hacemos a un lado las cosas que de Dios son enviadas a nosotros para poder establecernos nosotros como dioses, como reyes y ser los que deciden qué hacer con su vida. Y esto nos lleva a nosotros a esa decisión final que debemos tomar. Y cuando digo final no es que sea la última, sino que finalmente podamos nosotros decidir si servir al Señor o seguir en nuestro camino de impiedad, en nuestro camino de necedad, en nuestro camino de imprudencia. El mensaje de la voz, el mensaje de Jesucristo siempre está disponible para nosotros. Pero somos nosotros los que debemos levantarnos y dar ese paso para conocerle, para reconocerle y verdaderamente poder obtener respuesta a la pregunta que se da en cada uno de nuestros espíritus. Para que verdaderamente recuperemos la imagen y la semejanza que ha sido dada a cada uno de nosotros. Para que no divaguemos entre palabras falsas, entre palabrería y no estemos esperanzados en lo que cualquier persona me puede decir o buscando escuchar las cosas que yo quiero oír, sino venir a la palabra de Dios y que ésta produzca vida en nosotros. Así que esta mañana tú y yo debemos decidir si queremos ser aquellos que verdaderamente conocen a nuestro Dios o ser aquellos que no le quieren conocer y le rechazan. Faraón representa a cada uno de nosotros y llegará ese momento en el cual debemos decidir si rendimos nuestra vida al Señor o si decidimos no conocerle y le rechazamos. Si decidimos surgir como espirituales o decidimos volver cautiva toda la obra del Espíritu para que ésta no pueda encontrar lugar en nosotros y hacer las cosas que nuestra naturaleza humana y pecaminosa nos haga actuar o nos haga hacer. Y debemos decidir entonces si el mensaje de la voz encuentra cabida en nosotros o no. Y para eso es que nos congregamos, para eso es que predicamos y para eso es que enseñamos. Para que el Espíritu de Dios pueda producir un despertar en nosotros y recuperemos nuestro lugar como espirituales y recuperemos el entendimiento para ser aquellos que estén en la búsqueda de honrar el plan de Dios, de hacer la perfecta voluntad de Dios y retomar el camino de regreso a casa, a esa morada eterna que nos espera al final de nuestros días aquí en la tierra. Así que debemos decidir tú y yo quiénes vamos a ser de estas dos figuras, de estos dos personajes que acabamos de leer en esta parábola. Amén. Así que este es el momento para que si alguien desea reconocer al Señor como Salvador, puedas hacerlo como entendido. Si alguien desea reconciliar, este es el momento para que podamos reconciliar y decirle: Señor, yo aquí estoy delante de ti para recibir tu palabra y para verdaderamente abandonarme en tus manos y hacer todas aquellas cosas que tú demandas de nosotros. Así que vamos a orar al Señor y vamos a pedirle que su palabra, vamos a pedirle
que su espíritu pueda producir en nosotros ese despertar y pueda producir en nosotros ese denuedo para buscarle y para ser aquellos que verdaderamente, como dice la palabra, conocen a su Señor y conocen a su Salvador y por esa causa le siguen y le sirven. Amén, acompáñame a orar. Amado Padre Celestial, rogamos que tu palabra, Señor, produzca en nosotros, mi Dios, revelación y entendimiento, porque reconocemos que tú eres Dios, que tú eres Señor y que todo viene, Padre Santo, porque tú cuidas de nosotros, tú guardas de nosotros y tú envías tu palabra para que ésta en nosotros produzca un rompimiento de la esclavitud, un rompimiento de las cadenas y que pueda producir, Señor, el conocimiento verdadero acerca de ti. Señor, queremos pedirte que te muestres a nosotros y que podamos reconocerte y que nuestro espíritu despierte para seguir el mensaje de la voz y que nuestro espíritu despierte, Señor, para ser aquel que va en la senda de justicia a la que tú nos has llamado. Señor, perdona nuestros pecados. Perdona nuestra vana manera de vivir, porque las vanidades se han hecho presa de nosotros, pero Señor, perdónanos y apártanos de una vana manera de vivir y permite que nuestro espíritu despierte y nuestros ojos puedan reconocerte, Señor. Te pido por aquellos que en este momento, Señor, están reconociéndote a ti como único, como Dios y como Salvador. Que su espíritu sea despertado y que tu palabra sea establecida en ellos para que este camino que están por iniciar pueda ser un camino de verdad, pueda ser un camino de justicia y pueda ser un camino, Señor, en el cual estén todo tiempo tomados de tu mano. Y aquellos que desean reconciliar, que también puedan, Señor, tener ese despertar espiritual para retomar esta senda y ese camino en el cual nosotros, Señor, por la fe, vamos de regreso a casa, Señor, a tu presencia y contigo, amado Padre Celestial. Gracias, mi Dios. Gracias, Señor, porque tú traes a nosotros siempre un mensaje que nos enseña y que nos revela que la única verdad eres tú, Señor. Y queremos hacer todas aquellas obras y todo aquello, Señor, que nos haga venir delante de ti para que tú nos aceptes, que nos haga venir delante de ti, Señor, para que tú digas estos verdaderamente son mis hijos y podamos nosotros ser uno contigo. Gracias, amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, que el Señor les bendiga. Yo espero que esta palabra pueda ser útil para nosotros, para seguir avanzando en este camino de discipulado. Amén. Si alguien tiene necesidad de oración, por favor escríbanos al inbox. Aquí estamos con gusto para apoyarte, para orar por ti, para compartir de la palabra de Dios contigo y que no te sientas solo. Somos un grupo, solo ni sola, somos un grupo de personas que estamos en la total disposición de poder orar e interceder junto contigo por tu necesidad. Amén. También ayúdanos, comparte nuestras redes sociales, únete a nuestras redes para que este mensaje pueda ser divulgado, pueda ser compartido. Y el deseo de nuestro corazón no es hacernos fama ni es tener un crecimiento en la sociedad, no. El deseo es que la palabra de Dios pueda ser compartida para que aquel que quiera oírlo, para que aquel que necesita escucharla, para que su oído despierte y pueda reconocer al Señor, para que a éste le pueda llegar esa palabra. Así que ayúdanos a compartir esta palabra y gracias por estar aquí con nosotros. Somos Iglesia Tiempo Nuevo, Casa de Presencia acá en Mazatenango. Y es un gozo compartir contigo la palabra del Señor. Ahorita estamos compartiendo de modo virtual, pero ya estaremos informándote en el mes de agosto, cuando de nuevo tendremos la reapertura de nuestras reuniones presenciales para que puedas venir y acompañarnos y que juntos celebremos el nombre de nuestro Señor. Así que deseamos que tengas una semana bendecida y que tengas una semana llena de experiencia con el Espíritu Santo y una semana caminando y avanzando en este camino de fidelidad y en este llamamiento que el Señor ha hecho sobre cada uno de nosotros. Te amamos.